En estos últimos días nos ha llegado la noticia de que Arabia Saudita no va a renovar el contrato de petrodólares, el contrato de petróleo que tenía con Estados Unidos firmado en dólares, pagadero en dólares, y que se renovaba de normal cada 50 años, o en un principio es lo que se acordaba. Un paso más para el proceso de desdolarización que está pasando el mundo, muy clave también bajo mi punto de vista, y bajo del de millones de personas más. El mundo ahora en los últimos años está pasando por un proceso de desdolarización. Como ya sabréis muchos, el dólar es la moneda base a nivel mundial. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, entre otros, una de las características principales es que los contratos internacionales de venta, por ejemplo, de petróleo, de trigo, de arroz, de azúcar, de oro, se firman todos en dólares. Y ahora, por último, tocaba renovar un contrato a 50 años de petróleo con Arabia Saudita, a lo que este otro país ha dicho que no va a renovar este contrato de petróleo a 50 años pagado en dólares con Estados Unidos. Interesantísimo este acontecimiento, un paso muy clave, como digo, en el proceso de desdolarización del mundo, y vamos a analizarlo en este vídeo. Dentro noticia, vamos leyendo la noticia y la voy comentando con vosotros. De la mano de nuestro queridísimo portal de Cripto Noticias llega la noticia de la desdolarización del mundo que inicia una nueva fase con el fin del petrodólar. Hacer una especificación más, ya solo por el propio nombre se da a entender, pero obviamente partimos de la base de que esta es una noticia muy importante porque precisamente si el dólar tenía fuerza a nivel internacional, entre otros muchos motivos, uno de los más grandes era precisamente ser el petrodólar, es decir, la divisa en la que se pagaban los contratos de petróleo a nivel internacional por todos los países del mundo, la divisa que intervenía en los acuerdos de petróleo, y de ahí que reciba este nombre, y es el que usaremos durante toda la lectura de la noticia, del petrodólar. Arabia Saudita decidió no renovar el pacto establecido con Estados Unidos, aquí veis la fecha, como os comentaba, hace justo 50 años, en 1974, que convirtió al dólar en moneda de reserva mundial. El hecho también, y aquí os voy comentando más cosas, el hecho de que la divisa de Estados Unidos, el dólar estadounidense, sea también la divisa más libre del mundo, la que permite mayor circulación de capitales. Tú te puedes llevar y traer dólares de Estados Unidos cuando te dé la gana. Yo, siendo español, viviendo aquí en España, yo puedo tener dólares perfectamente. Es decir, es la divisa totalmente contraria a la situación del control de capitales. Esta situación es el total antónimo, es la contraria totalmente. El dólar estadounidense es la divisa más libre del mundo, la que permite un comercio más sencillo. Ese es el motivo por el que también los activos a nivel internacional, entre otras razones más, por supuesto, pero una de las principales por las que la cotización de los activos a nivel internacional también se da en dólares, y es lo que ha llevado a que los contratos internacionales también se firmen en esta misma divisa. La gente de normal que vive en países con divisas que experimentan hiperinflaciones se refugian también en el dólar, y esto refuerza todavía más como este lema de el dólar, o el principio económico de que el dólar sea la moneda de reserva mundial. En los hechos clave nos encontramos que Arabia Saudita ahora se abre a comerciar petróleo con otras monedas, incluyendo CBDCs, Central Bank Digital Currencies, es decir, divisas digitales del Banco Central, monedas digitales de Banco Central. Estas monedas directamente emitidas por el Banco Central, lo primero de todo, se pueden llevar por delante a los bancos comerciales porque ya no harían falta para nada, ya que el emisor de esa moneda es el mismo que puede tener depósitos en sí, cuentas a nombre de gente dentro de ese mismo banco, pero además puede llevar a la hecatombe de que te puedan multar por haber comprado productos con un carbono más alto porque tengan una huella de carbono mayor, y multarte directamente sustrayéndote dinero de esa cuenta sin preguntarte, y luego por no hablar de la absoluta locura que sería que ese dinero va a tener caducidad. Las CBDCs, de verdad, tengo un vídeo preparado que ya lo publicaré, son una auténtica locura. Ahora Arabia Saudí inicia un proceso por el que va a permitir el comercio en más divisas, por ejemplo el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo y, por supuesto, como no podía faltar, rublo ruso, rupia india y yuan chino. Luego también aquí tendríamos que mirar qué ocurre porque precisamente el yuan, entre otras monedas de los BRICS, de los países llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay más de un país de estos que tiene una divisa con control de capitales, pero el rey de todos sin duda es el yuan chino. El yuan chino tiene un control de capitales infernal, así que tendríamos que ver hasta qué punto le interesaría a Arabia Saudí en sí tener una divisa que contemple el control de capitales y que de hecho sea el máximo expositor a nivel mundial del control de capitales. Tendríamos que verlo hasta qué punto le renta a Arabia Saudí, pero bueno, la cuestión es que se abre a comerciar petróleo, los contratos internacionales de petróleo en otras divisas, lo que es un paso histórico, porque hasta día de hoy para la humanidad era impensable tener contratos internacionales importantes de verdad, porque contratos internacionales ya había algunos en otras divisas, pero importantes de verdad fuera del dólar. Un paso histórico, ¿eh? Vemos la muerte del petrodólar, como nos dice en el segundo hecho clave, la muerte del petrodólar no significa el fin de la moneda estadounidense, pero sí la debilita, a lo que yo sumo la debilita
y la debilita mucho. Un anuncio en la cuenta oficial del bloque de países del BRICS lo confirma, el acuerdo de petrodólares entre Arabia Saudita y Estados Unidos expiró y no hay ningún nuevo pacto en vigor. Los rumores corrían desde el 9 de junio, veis, aquí os lo pone, cuando se cumplieron justo 50 años del nacimiento de la alianza entre los dos países. Se trata del acuerdo establecido en 1974 como vía para rescatar al dólar estadounidense de la precaria situación en la que se encontraba tras abandonar el sistema de Bretton Woods en el que el dólar estaba basado en el patrón oro. Vale, tal cual tengo que explicaros en un momentito muy rápido lo que era el patrón oro. Simplemente significa que la divisa estadounidense, el dólar, cada dólar representaba una cierta cantidad de oro, ¿vale? Por tanto, el respaldo de los dólares era el oro. Y por supuesto, además del dólar, el resto de divisas. Justo en 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, saca el dólar del patrón oro. Es decir, hace que ahora un dólar no represente una cierta cantidad de oro, sino que literalmente no esté respaldado por nada. Vale, ¿y por qué es importante que el dólar estuviese respaldado por algo? Por el mismo motivo por el que un título universitario tiene que estar respaldado, en concreto por el conocimiento de la persona que se gradúa. Si un título universitario no está respaldado por el conocimiento de la persona que se gradúa, ese título que tú tienes, ¿qué es? Papel mojado y nada más. ¿De qué sirve un título que dice que sabes si luego te pongo en la vida real a hacerlo y no sabes? Con el dólar significa exactamente lo mismo, tiene que tener un respaldo. ¿Por qué? Porque el respaldo de algo, y aquí viene el motivo por el que es tan importante, y veréis que esta palabra de respaldo se repite tanto cuando hablamos de divisas, de cualquier título o de cualquier nota cotizada en el mercado. El respaldo de un activo es tan importante porque es su justificación de valor. Decir respaldo y decir justificación de valor son sinónimos exactos, significa lo mismo. Se puede utilizar indistintamente. En el momento en el que tu divisa o el activo que sea no tiene respaldo, no tiene justificación de valor. No hay nada que justifique el valor que tiene ese activo y por tanto no vale nada. Porque recordad que decir respaldo y justificación de valor son sinónimos exactos. Se puede utilizar indistintamente, lo que de normal se utiliza una sola palabra, que es la de respaldo, porque es más breve por pura economía del lenguaje, para esforzarte menos diciendo exactamente lo mismo, pero precisamente el respaldo de algo es su justificación de valor, es lo que justifica que algo vale. Evidentemente que cuando el dólar en 1971 se salió del patrón oro y tras él cayeron todas las demás divisas, se salieron también todas las demás divisas del patrón oro, evidentemente que si ya no valen nada porque están respaldadas por la nada, estaban en una situación muy precaria, cayendo todas de valor. Por eso escucharéis también a inversores muy experimentados en el mercado financiero que os dicen: el mercado financiero en el fondo nunca ha subido. Ningún activo que cotice en el mercado financiero ha subido nunca. Porque, amigo, los mercados no suben. Tu dinero vale menos. Los mercados financieros no suben. Tu divisa vale menos. Por eso siempre por el mismo título cotizado, por ejemplo, una acción de Coca-Cola, la acción es siempre la misma. ¿Por qué te piden cada vez más unidades de tu divisa? Porque cada unidad de tu divisa vale menos. Habiendo salido el dólar del patrón oro, evidentemente que se encontraba en una situación muy precaria, tan precaria como para estar perdiendo valor sistemáticamente. En este momento la salvación vino de Arabia Saudita y se acordó que, a cambio de seguridad militar, el principal exportador de petróleo del mundo usaría dólares para vender el crudo y comprar bonos del tesoro. Estados Unidos le dio apoyo militar porque en ese momento la divisa de Estados Unidos no valía nada, pero era el ejército más avanzado con mucha diferencia, con más efectivos y con más armamento. Y además tipos de armas distintas, así como también flota naval, equipo aéreo, pero su divisa no valía nada. Le ofreció seguridad militar a Arabia Saudí a cambio de que el país accediese a hacer las ventas de petróleo en dólares y a comprar letras del tesoro, bonos del tesoro de Estados Unidos. Lo que movería un poquito más al dólar a que valiese algo más. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. El dólar pasó a valer algo más porque la gente lo usaba más. El oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. En el momento en el que una moneda fiat no circula, nadie te la acepta, no vale nada. Ayudaría así a financiar los déficits presupuestarios, un mecanismo que con los años se extendió a los demás vendedores de petróleo a través de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Pero ahora la situación ha cambiado. El príncipe Mohammed bin Salman Al Saud decidió no renovar el pacto, que es este señor de aquí, ¿vale? El príncipe de Arabia Saudí, apretando la mano de Xi Jinping, que el
comunista. En consecuencia, Arabia Saudita ahora venderá petróleo en múltiples monedas, incluyendo, como os comentaba antes, el yuan chino, el euro, el yen, es decir, las divisas que os comenté antes, en lugar de exclusivamente en dólares estadounidenses. Con esta diversificación, el dólar deja de dominar el comercio petrolero, un hecho que, como informó Criptonoticias, el portal desde el que estamos leyendo esta noticia, se viene concretando desde hace unos años. El país arábico ya vende petróleo a China usando yuanes y recientemente se integró a las pruebas que hace el BIS para hacer pagos transfronterizos con CBDC. El BIS es el Banco para Pagos Internacionales. Se ejerce como banco un poco para los bancos centrales para poder hacer transferencias, mandarse dinero, enviarse dinero, y por tanto funciona, como bien de entender el nombre, como el banco propio en el que se realizan los pagos internacionales. Bueno, realmente aquí cabría destacar los pagos grandes de verdad. Es decir, no enviar 30 euros, no, sino enviar 300.000 millones de euros. La escala sube mucho. Pero bueno, que lo sepáis, BIS, Banco de Pagos Internacionales. También aquí me deja la duda de hasta qué punto son útiles los pagos transfronterizos en CBDC, porque precisamente esa CBDC te puede caducar, el montante de dinero que tengas en esa CBDC expresado en esa CBDC te puede caducar cuando diga el otro país, el país emisor de esa moneda digital de Banco Central. El interés por hacer más cambios había sido anunciado en el pasado enero por el ministro de Finanzas saudí, al decir que las autoridades de su país estaban dispuestas a usar otras monedas. Desde ese momento se comenzó a sospechar que el pacto del petrodólar se acercaba a su fin. Así inicia una nueva fase en el proceso de desdolarización que impulsan desde hace varios meses China y Rusia. No os olvidéis de que Estados Unidos sacó a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias internacionales bancarias que usamos también todos los particulares, sacando por tanto del sistema bancario internacional a Rusia, haciendo a Estados Unidos un alarde de ser el dueño del mundo cuando no lo es, y ya vemos que muchos países se lo están dejando claro. Y eso que conste que yo soy mucho más del equipo de Estados Unidos, el bando de Estados Unidos, porque yo defiendo mucho más la libertad. Y no os olvidéis de que en regímenes como el de China no hay una distribución de la información, de la educación, de la formación. La educación que reciben ellos no pasa las fronteras, de hecho es muy opaca, no como en Estados Unidos, en el que sí ha habido una divulgación de la información, sobre todo en el entorno académico. Tal como lo indican los análisis de Mises, un instituto europeo de estudios económicos, sobreentiendo yo que este apellido de Mises se lo habrán puesto en honor al economista Ludwig von Mises, que directamente, es el autor del famoso libro La acción humana, que es como la Biblia de la economía, es el padre de todos los libertarios, también máximo representante de la Escuela Austriaca de la Economía. Lectura hiper recomendada por mi parte, La acción humana, para los que os lo queráis leer. Es un libro un poquito largo, un poquito denso y técnico, pero está muy bien, la verdad. Es decir, es el libro definitivo, el que ejemplifica y explica toda la economía y cómo debe funcionar correctamente bajo los estándares de la libertad. Esto ocurre en un contexto en el que la participación del dólar en las reservas mundiales registra una baja importante. Por aquí veis el gráfico con las fuentes de Coffer y SWIFT, el sistema de transferencias bancarias SWIFT, en el que, como vemos, las reservas en dólares han bajado significativamente. Como veis por aquí donde estoy apuntando con el ratón, las reservas en euros se mantienen, las de yen japonés crecen, a pesar de que la divisa japonesa está sufriendo, la verdad. Y lo que más aumenta realmente es la presencia de otras divisas, no tanto del RMB, del renminbi, sino que es el yuan chino, el nombre que recibe el yuan chino cuando no nos referimos a cómo están expresados los precios y lo que tú compras y vendes en el día a día, que ahí sí expresaríamos esos precios y pagos y cobros en yuanes. Renminbi es la palabra que se utiliza cuando nos queremos referir a la divisa como tal, desde el punto de vista macroeconómico, de la divisa de China. De aquí que veáis el RMB, que es esta línea roja que va engordando un poquito, pero muy poquito todavía. También es verdad, y veis por este gráfico por aquí, que vemos cómo ha ido bajando la cantidad de barriles que Estados Unidos importa, es decir, mete para dentro de su país, por dentro de las fronteras de su país, provenientes de Arabia Saudí. Productos de petróleo y crudo. Vemos cómo va disminuyendo, se nota una bajada desde aproximadamente 2003 hasta 2023 más o menos. Último año natural finalizado. Ya vemos por aquí un movimiento muy importante que hace Arabia Saudí. No os olvidéis de que también es uno de los países que es candidato a incorporarse a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tenía como 20 y pico postulaciones de candidatos de países a los que les interesaba meterse en los BRICS para salir del yugo de Estados Unidos, un país que ha creído erróneamente durante todos estos años ser el dueño del mundo, y ya vemos como muchos países le están dejando claro lo contrario. Bueno, interesantísima esta situación, todo el panorama, el escenario a nivel mundial, de la economía, de la geopolítica, de comercio internacional, de macroeconomía, interesantísimo de verdad. Mi nombre es Mr. Brent, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.